Muy buenas tardes para todos. Estamos aquí este lunes 4 de septiembre del 2023, comenzando La Voz del Vecino. Bienvenido Mauri Ceballos en Controles, bienvenidos a todos los oyentes y seguidores, y bienvenidos a los invitados de hoy. El señor, o el doctor Nelson Petkovic, abogado. Nelson, abogado de este perteneciente, ambos, junto con Nahuel Esperanza, al Partido Libertario del Uruguay, que ahora nos van a contar. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que es un honor estar para nosotros aquí, una comparecer en tu programa y otra también representar al partido en esta instancia. Bien. ¿Cómo empezó esta no sé si llamarlo inquietud o patriada? O esta patriada, ahí va. Sí. Muy buena palabra. No, y hace... tú, Nahuel, dile tu experiencia. Consideraría que es un impulso que inició en la última campaña de las elecciones pasadas, en el año 2019, que varias personas de distintos partidos políticos con un conjunto de ideas bastante similar, que es lo que ahora nosotros llamamos las ideas de la libertad, que consiste básicamente en cuestiones como la igualdad ante la ley, el hecho de respetar los derechos de cada uno de nosotros y considerar a cada uno de nosotros como individuos, y nosotros nos consideramos como un partido en que está priorizando a las personas por lo que son, no por colectivos o no por las mayorías en sí, sino ir al meollo del asunto, que es cada uno de nosotros. Al individuo. Claro, nosotros tenemos una serie de derechos que están siendo vulnerados por los políticos que hay actualmente en el poder, que están en el Estado y que sistemáticamente han ido avasallando nuestros derechos y nuestras libertades. Y bueno, en base a este conjunto de ideas que varios de nosotros tuvimos diversas inquietudes, surgió la idea de, formar un partido. Somos tantas personas que no nos sentimos representados ni por el Frente Amplio, ni por el Partido Colorado, ni por el Partido Nacional, ni por Cabildo Abierto. Todo el tiempo están sucediendo cuestiones en el Parlamento, nuevos proyectos de ley con los que no estamos de acuerdo, y no nos sentimos representados por absolutamente nadie. Y votar a personas que te sueltan un discurso a favor de la libertad, pero que están en una estructura de un partido tradicional en que sabemos que es imposible que traten de generar un verdadero cambio, nosotros consideramos que es sumamente necesario crear nuevos espacios políticos, y por eso empezamos este proyecto del Partido Libertario, que también tenemos una carta de principios muy detallada, que cualquiera puede escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales, le pasamos la carta de principios. Es un PDF muy detallado con todo lo que nosotros creemos, las consideraciones que vamos a tener en cuenta a la hora de nuestro accionar político parlamentario y legislativo. Y un poco surgió por ahí. Somos diversas personas de distintas partes del país con ideas en común que, queremos impulsar un cambio para nuestro país. Claro. Sí, hace 5 años aproximadamente que empezamos con el partido. Cuando éramos 5, igual ya teníamos claro que la parte ideológica del partido era una, ¿no? Que era la libertad. Sí, claro. Sobre todo la libertad. Como decía Bastián, siempre en caso de duda uno tiene que manejarse con la opción de la libertad. Tomás una opción, pero siempre respetando la libertad. Y en este caso respetando la libertad de los demás. Es que este partido ha nacido, ¿no? Ha venido a crecer y a desarrollarse, y está pronto ya a poner sus firmas en la Corte Electoral y ser aprobado seguramente para la próxima competencia electoral. Ahí está. Digamos que están a punto, por así decirlo, de oficializar el partido. ¿Y en qué instancia están ahora? Por ejemplo, ¿cómo, más allá de que son un partido, aunque no esté oficializado? ¿En qué etapa estamos? Sí, claro. Nosotros ya tenemos la estructura del partido ya están hechas. Sí. O sea, está la carta de principios, el estatuto orgánico del partido, está la comisión ética, todo ha sido ya elaborado y ha sido puesto a disposición de lo que lo quieran leer. No sé si cabe resaltar que nuestra comisión de ética es algo a lo que le damos mucha importancia, ya que consideramos que la ética del partido es algo muy importante.
Por eso nuestra Carta de Principios es tan detallada y nosotros pretendemos utilizar a la Comisión de Ética como mecanismo de contralor interno del partido para controlar el accionar de los futuros políticos del partido, para que no puedan proponer cualquier cosa, básicamente, para que no digan una cosa hoy y hagan otra mañana. Por eso nos pareció tan importante, y lo vimos en los nuevos partidos políticos que están saliendo. Su Carta de Principios son 2 hojitas. Brevísimas. Sí, muy breve, con conceptos... Muy conceptos muy generales, y es algo con lo que no estamos de acuerdo. Capaz que vives a criollo, ¿no? Hacer algo muy genérico, muy por arriba. Para no quedar condicionado. Claro, totalmente. Claro, eso facilita. Cierto, es así. Es así, pero nosotros no lo vemos así en el sentido para nosotros. Sí, ¿no? sí, entiendo. Nosotros lo que pretendemos es que haya una serie de normas que se cumplan. Obviamente, reitero, siempre es un partido libertario y entonces, por tanto, siempre es un partido donde se protege sobre todo la libertad, ¿no? Claro. Entonces, si se protege la libertad, se pretende que cada uno tenga su propia idiosincrasia, su propia ideología, dentro, por supuesto, de las opciones libertarias que existen, que son varias, ¿no? Por ejemplo, liberal clásico, minarquista, anarcocapitalista, partidario de Rothbard. Hay muchas opciones que vale aclarar, más allá de toda la cuestión de la ciencia económica y la ciencia política, que los principios básicos del libertarismo son bastante sencillos. Es la igualdad jurídica, constituida en el artículo 8 de nuestra Constitución, que es la igualdad ante la ley. Sí. Todos somos libres e iguales en derechos. Básicamente el individualismo político, que es la concepción de entender que cada uno de nosotros somos individuos a los cuales no deben ser vulnerados sus derechos. Y bueno, en general, también en cuestiones de libertad, bueno, la libertad financiera, la libertad a la hora de poder comerciar. Básicamente nosotros lo que pretendemos es que Uruguay sea como, por ejemplo, el Chuy, donde vos tenés precios a competencia, donde hay exoneraciones impositivas, donde es mucho más fácil emprender. Nosotros es a eso, el modelo de país al que estamos apostando. Por ejemplo, en Uruguay el día de mañana vos querés abrir una empresa, es una quemadura de cabeza, es muy complicado. Nosotros planteamos, por ejemplo, por poner ejemplos, un modelo a la de Estonia, por ejemplo, a la hora de crear una nueva empresa, que vos vas y a través de un trámite virtual, en un día o 2 ya tenés creada una empresa. Sí. Eso es a lo que nosotros apostamos. Nosotros consideramos inmoral que actualmente vos tenés un emprendimiento, un nuevo proyecto, querés salir adelante, y si vos no tenés un gran ahorro, un gran capital para poder tener la espalda y respaldarlo, lo que vos estás haciendo, que es tu proyecto de vida, no es fácil emprender y tener un nuevo proyecto, tratar de ganarse la vida. Nosotros lo que pretendemos es que no haya un político en el medio que te diga, bueno, antes de que vos empieces a generar ingresos, te estamos cobrando esto, te imponemos todas estas regulaciones. DGI, BPS, claro. Claro. Alquiler quizá. Y alquiler con DGI, BPS. Tarifas comerciales también. Comerciales de energía, de agua, de... A todo eso sumado que en el día a día tenés que pagar el IVA en todos lados, que es una quinta parte del precio de todo lo que vos estás pagando, en absolutamente sin todo. Duda, sin duda. Sumado a lo de cuento que también, vos sos una unipersonal y también ya te empiezan a descontar simplemente por un resto importante. Claro, es imposible pretender que una persona pueda hacer una empresa teniendo ya un capital, primero para instalar la empresa y después para bancarse todo el tiempo hasta que la empresa empiece a producir. Claro, pero podrían, yo qué sé, una idea, no sé si se hizo alguna vez, 3 meses de gracia, algo así. Claro, esos son el tipo de ideas a las que nosotros estamos apostando, al hecho de sacar al Estado del medio y alivianar el peso que está sobre nuestras espaldas. Porque todos los que somos trabajadores sabemos perfectamente el peso que tiene el Estado en nuestras vidas. Terrible. Y es nuestro socio. Terrible. Es el socio. Todo. No aporta nada y te saca mucho. Siempre. Es el socio que cada ciudadano tiene. Claro. Más que un socio, yo diría que es la persona que está atrás con un bate, mirándote desde el ojo y diciéndote... Lo que pasa es que encima de todo eso, en muchos países siempre el Estado es tu socio para todos los ciudadanos, pero acá es muy caro mantener a ese socio. Sí. Bueno, eso también. También, hablando de este socio, por ejemplo, en Uruguay tenemos un problema que es crónico de Uruguay, que es, por ejemplo, que nosotros lo consideramos también un impuesto, que es el impuesto inflacionario. Claro. Uruguay, históricamente, ha sido uno de los países de América que ha tenido los índices de inflación más altos. En los últimos 15 años aproximadamente hemos promediado unos 15, 20, 30 podemos tirar incluso, unos 20 años,
En el siglo XXI ha promediado el 10% de inflación, más o menos, en Uruguay. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Y actualmente, por ejemplo, todo el mundo habla de la estabilidad del dólar. Pero ¿por qué hay tanta estabilidad del dólar en Uruguay, por ejemplo? El dólar se disparó a niveles de casi 8% de inflación, que para los estadounidenses eso, por ejemplo, es una locura. Para nosotros es lo normal. Para nosotros lo que en otros países consideran una locura, una inflación alta, es a lo que estamos acostumbrados, a que todo el tiempo suban los precios. Y eso también nosotros queremos que quede claro que son decisiones políticas. Son políticas del Banco Central del Uruguay, son políticas tomadas por los ministros de Economía, son políticas que bueno, hay toda una cuestión de la ciencia económica, pero básicamente a la hora de tomar las decisiones de inyectar liquidez en el mercado, de emitir más dinero, de tomar deuda, por ejemplo, por la pandemia se tomaron 2 deudas multimillonarias con vencimiento a 2029 y a 2034, los cuales son pelotas que también le tiran a otros gobiernos. Hay gente que todavía no nació, uruguayos que no nacieron y ya están endeudados. Ya están, no, sí, ¿cuánto era? Sí. Hubo alguien, un invitado, no me acuerdo, que me dijo exacto... $2.500, sí, creo. Por cabeza, sí, per cápita. $2.500. Claro. Por ejemplo, lo que un joven de tu edad, 22 años, está debiendo ya. Más o menos. Pues, y lo que el que no nació también. También, de $2.500. Claro, yo puse el ejemplo de este gobierno, los otros gobiernos también han tomado deuda a lo loco, pero este gobierno específicamente, simplemente por la excusa de la pandemia, ya tomó deuda que no va a pagar este gobierno. Va a ser problema de otro gobierno. Sí, hasta como 50 años para adelante. Sí. Algunas. Bueno, ya venía con Astori la idea de generar deuda a futuro, porque con eso él mantuvo muchas veces la alta producción de PBI en Uruguay, ¿no? Porque el PBI, tengámoslo claro, que cuando viene el año 2003 era alrededor de $2.000 millones, ¿no? Y pasó a $13.000 millones. O sea, vemos una cantidad por 6 se multiplicó, ¿no? Sí. ¿Y por qué era eso? Era por los famosos commodities con China y las exportaciones que se hacían a China del soja, y que China además compraba lo que fuera, cualquier cosa. Ellos te venden, es cierto, pero también compraban alimentos en cualquier forma. Habían entrado como agente en el mercado internacional, ¿no? A partir de los primeros años del siglo que estamos transcurriendo, ¿no? Y entonces, Astori lo que hacía era también, en vez de pagar muchas veces la deuda, lo que hacía era tirar la pelota para adelante, como dice Jorge, o sea, generar generar plazo a futuro para poder pagar deuda, que evidentemente sabía que no iba a estar en el gobierno ya cuando tuviera que pagar, ¿no? Claro, sí, capaz que ni vivo. No, por supuesto. Claro, que eso es una cosa que nosotros criticamos mucho también. Sí. Este gobierno, por ejemplo, habla de austeridad del Estado. Nosotros hablamos de austeridad en serio, de que el Estado tiene que ser ahorrativo, el Estado tiene que estar en superávit, siempre estamos en déficit. Sí. Se celebra que se bajó el déficit, se celebra que estamos un poquito menos endeudados. Pero nunca estamos con superávit, jamás. Claro, nosotros creemos que eso es una problemática importante evidenciar en Uruguay, el hecho de que los políticos no les interesa ahorrar el dinero de todos nosotros, porque constantemente nos están sacando plata, nos aumentan los impuestos discrecionalmente, tenemos índices altos de inflación, y la canasta básica en Uruguay también es muy alta, son más de 70.000 pesos, y a la gente no le da para vivir. No tiene ingresos suficientes. Y los sueldos no están en ese han perdido. Sí, han perdido poder adquisitivo. Sí. Bueno, el poder adquisitivo... También hay salarios que suben por debajo de la inflación. También justamente por estas cosas hablamos de que la inflación es otro impuesto más, que nos están... Y el asunto del dólar, a mí yo tuve que cambiar hace unos días, 37 pesos. Casi 38, ¿no? No, 37 y monedas. Y en realidad yo estoy bastante convencido de que no tiene nada que ver el gobierno uruguayo con eso, sino que tiene que ver Rusia, Ucrania y todo eso. Más bien Rusia, que fue la que... Todos esos negocios millonarios en dólares que se hacían, que se pagaban en dólares, ya se pagan en rublos o en euros. Sí. Entonces, ya el dólar, todo ese montón de millones de dólares quedaron en desuso. Sí. Entonces, como que al no hacerse esos negocios millonarios de pagar el gas ruso, y porque Rusia exige... Es dinero ocioso. Claro, entonces...
Por eso bajó el dólar. También está la conformación del bloque económico del BRICS, que también están ahorrando dinero en oro, lo cual también es para no utilizar el dólar como claro. moneda de ahorro. Bueno, Claro. China quiere de alguna manera imponer el yuan, que es la moneda de ellos. Claro. Lo está haciendo con Argentina, aprovechó Este momento crítico. sí, la decadencia total de Argentina, Sí. hablemos claro, y Sí. es doloroso, pues es un país que yo quiero. Yo también. Es Sí. un país que quiero y es penosa la situación en la cual está llegando, ¿no? Es un país hermano. Sí. Somos El yuan de ellos lo América han usado para poder entrar allí, porque Argentina ahora se encontraba con la necesidad de pagar al FMI. No podía hacerlo, China lo había auxiliado previamente y ellos ahora, ahora tienen que devolver ese dinero, ¿no? ¿Cómo lo van a devolver? Es un misterio, porque son todos secretos los acuerdos. Sí, el tema que un país como Argentina o como Brasil inclusive no son como nosotros, que son tan pequeños con tan poca No, población. ellos tienen un Entonces, volumen mayor. Y tienen un poder de resurgir, digamos, como que muy... Resiliencia, ¿no? Eso, mucho Resiliencia. mucho más rápido que nosotros. Sí, resiliencia Yo mayor. no creo que necesariamente sea así. Uruguay es un país muy privilegiado por Lo es, claro. el poco territorio que tenemos, todas las tierras productivas que hay en Uruguay. Somos un país prácticamente vacío. El 80% de la población uruguaya vive a 80 kilómetros de lo que son los límites fronterizos. Tenemos más de la mitad del país en el sur del país. Somos un país prácticamente vacío que tiene todo para poder crecer. Sí. Países en peores condiciones que las nuestras, como por ejemplo Corea del Sur después de la posguerra, se levantaron con políticas Claro. de libre mercado. Le pasó, por ejemplo, también a Polonia, le pasó a Estonia. No te olvides de Singapur. A muchos países No te han olvides de lo aplicado que es reformas liberales del estilo que nosotros queremos aplicar. Por ejemplo, Suecia también en los años 70, el modelo de Nueva Zelanda también es bastante interesante también porque su mercado productivo es bastante similar al nuestro en algunos aspectos. La Verderín, la web. Sí, La Verderín. Claro, También, no te olvides. capaz que a modo personal lo digo, o no sé si a modo de partido, pero Uruguay es un país con muchas posibilidades de crecer. Y yo considero que con más posibilidades que Argentina, con más posibilidades que Brasil. El tema es la cantidad La población es un tenemos, condicionante estamos- grande. Uruguay está en el horno por varios motivos. País privilegiado sin duda. Hasta que no seamos 9, 8 Sí. millones de Pero ¿por qué no habitantes. sucede eso? Uruguay es un país en el que más de 15% de la población está fuera del Ha país. emigrado, sí. Por Sí. eso, Pero muchos jóvenes están emigrando. Sí. del toda país. la vida Uruguay exportó gente. Sí. No me preguntes Sí, bien por sí, qué. sí. Y fue el país siempre, en cualquier gobierno, No, en más Argentina caro hubo de un América momento que había Latina. 500.000 uruguayos, se decía. Sí. En la época de la dictadura había Sí. alrededor de 500.000 uruguayos en Argentina. ¿No? Estamos hablando solo de Argentina. Solo de Argentina, Sí, más todos los que se fueron para Europa. Actualmente, si no me equivoco mal, según las últimas cifras del INE, había 20.000 uruguayos en Argentina y 80.000 en España, lo cual es una locura. Claro, Son claro. muchos uruguayos que decidieron no estar acá y nosotros consideramos que hay una serie de problemáticas estructurales de la forma en la cual ha funcionado la política en Uruguay, yo me atrevería a decir inclusive en el último siglo, que han generado estas condiciones por las cuales la gente no quiere estar acá. Las personas que consiguen suficiente nivel económico y tienen la oportunidad de poder irse dicen, me voy. No me quedo en mi país, el país que quiero tanto, que Es por tanto la- me dio. tiene la parte Es por económica. la economía. Justamente. Sí. ¿Sabes cuándo Es arranca? mucho más fácil. ¿Sabes cuándo arranca Nahuel? Es un apodo. Javier. Es un apodo familiar, pero no. Es Nahuel. Perdón. No, arrancan en la década del 50, ¿no? Uruguay tenía la época de la que se llama las vacas gordas. Gordas, sí. Era la guerra de Corea, había terminado la guerra de Corea, había terminado la Segunda Guerra Mundial. Uruguay tenía muchas exportaciones y la sustitución de importaciones de alguna manera pendiente, ¿no? Con Luis Valle. Sí. Entonces, Uruguay, como bien lo decías tú hoy más temprano, Uruguay había recurrido a la inflación, porque era similar a la situación de Argentina. Uruguay recurría a la inflación para financiar sus déficits. Emitía, y así la inflación en la década del 60 era superior al 100%, ¿no? Hasta que, llegó el gobierno de Pacheco Areco, autoritario, con todo lo que conlleva eso como preámbulo a la dictadura, y estableció COPRIN, que fue la fijación de precios y salarios. Congelación de precios y la salarios. COPRIN. Claro, impidió Ahora me durante acuerdo, 2 años, sí. claro, impidió durante 2 años por vía administrativa el aumento de precios, pero como todos los aumentos de precios no se pueden parar por vía administrativa, cuando vino el gobierno siguiente, el de Bordaberry, explotó
la inflación se fue a las nubes, volvió a ser el 100% que había antes, ¿no? Hasta que Uruguay entendió, para mí, creo que quizás una de las pocas cosas positivas, no sé si conseguiremos, Nahuel, es que entendió que no era la emisión excesiva lo que iba a acabar con el déficit, sino que muchas veces también el déficit podía jugar con deuda, que también está mal. No debería tampoco generarse deuda. En realidad el déficit no debería existir de ninguna forma, ya sea o por inflación o por contraer deuda. No se debe acabar con el déficit, sino contraer el Estado, que es lo que tiene que hacerse, ¿no? Que es lo que nosotros proponemos de alguna manera en el partido, ¿no? Que el Estado sea mucho más chico, mucho más pequeño. Claro, que se centre en las áreas más importantes de la sociedad. Claro. Hoy en día sucede que hay mucho acomodo político, es muy fácil para la política crear nuevas comisiones, contratar nuevos asesores, y constantemente está en una tramoya política en la cual una vez tras otra todo genera más burocracia. Nosotros apostamos al modelo totalmente opuesto, al hecho de que el Estado se centre en cosas fundamentales: educación, salud, seguridad, justicia, poquitas cosas más. Hay una cuestión evidente de que hay mucha pobreza en Uruguay, mucha indigencia, hay que apostar a la prevención, ciertas cuestiones en las cuales los problemas que ha generado el propio Estado no se puede desligar de estas problemáticas. Claro. Pero de todo aquello en lo cual el Estado consideramos que no tiene que estar, consideramos que se tiene que separar. Mismo, por ejemplo, algo que pasa, por ejemplo, en Montevideo, es la cuestión de que se ha centralizado siempre los poderes. Esto se puede ver tanto en el Estado central de Uruguay, pero pongo el ejemplo de Montevideo, porque es un ejemplo un poquito más micro y es mucho más fácil de entender de cómo, por ejemplo, las decisiones en lo que respecta a la ingeniería social que manejan en Montevideo se toman todo a base de la Intendencia de Montevideo. Supuestamente hubo una gran descentralización de Montevideo cuando se crearon los municipios y todo. Que no está. Yo, que me he involucrado con el tema de los municipios, he tenido varias reuniones con la Intendencia, hasta por el tema de mi barrio, de la seguridad, por convivencia ciudadana, por Malvin Norte y eso, y me he dado cuenta que realmente lo único que se ha generado es acomodo, burocracia para la gente, para las personas de la Intendencia. Todo responde a lo que vendría a ser la central de la propia Intendencia, y no hay una descentralización propia. Puesto en otras palabras, ¿qué proponemos desde el Partido Libertario, por ejemplo, a nivel más micro? Que haya una total descentralización, que vos, si tenés una problemática, vayas al alcalde directamente, que no necesites andar buscando contacto de una persona que conoce a otra, tener que contactarte con la Intendencia o tener que contactarte con el comunal, y que del comunal tampoco te puedan solucionar nada porque también tienen que consultar con la Intendencia. Descentralización total, consideramos que es la base de todo, porque hay una cuestión de cómo se estructura el poder. Si el poder es estructurado en la cima de la pirámide, le podemos decir presidente, más micro puede ser los intendentes o directivos de un ente público, por ejemplo. Lo que sucede es que al centralizarse las decisiones se descoordina la administración. La administración central, nosotros consideramos que no brinda no brinda la capacidad para que suficientes personas sean capaces de decidir respecto a las problemáticas que se sufren en cada lugar. Si vos tenés un problema en tu barrio, ¿quiénes lo saben solucionar? Lo sabe solucionar la persona que vive en la otra punta de la ciudad, que no pasa todos los días por ahí, que no tiene que estar a las 2 de la mañana en tu barrio, que no sufre las mismas problemáticas, que no sabe cómo son ni siquiera las cañerías. No, lo saben las personas del propio lugar. Por eso nosotros apostamos a un Uruguay más descentralizado en cada uno de los departamentos. Por ejemplo, tenemos personas de Maldonado en el partido que se han quejado de, por ejemplo, yo por ejemplo tengo muchos amigos en San Carlos que se quejan de dónde van los impuestos de San Carlos, porque siempre se ven reformas por Maldonado, por Punta del Este, y por San Carlos no se ve nada. Y a lo mejor van para Maldonado, Punta del Este. Claro, justamente. Nosotros por lo menos quedan en el departamento. Claro. Por lo menos. No, con respecto a lo que dice Nahuel, es bueno recordarle a la gente que, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo hay directores de departamento, hay 10, y directores de división son 19. Son 29 personas, uno dice, no es nada. Bueno, estas personas ganan 220.000 pesos, los que están en la categoría de directores de departamento, y los de directores de división 191. Lo cual da en el año más de 2 millones de dólares en Montevideo. Y acá en Canelones, ya que estamos jugando ahora de locatario en los lares del señor Yamandú Orsi, tiene 15 directores de departamento.
cobran un poquito menos, 140.000 pesos, pero son 15. Los de división no he podido desentrañar todavía viendo el organigrama cuántos son, pero en la intendencia de Canelones eso pesa más o menos $800.000 al año. O sea, a ver, si la gente se queja de que le subieron la contribución acá un 40%, ¿cuánto de ese 40% hubiera sido menos si no hubiera tanta gente con cargos de dirección, ¿no? Si no hubiera 15, si no hubiera de repente en el partido nosotros, estoy seguro que si hubiera un intendente libertario, Nahuel en eso afiliame, creo que evidentemente no iban a necesitar más de 3 o 4 de los 15 que hay de directores, ¿no? De departamento. Y de repente Montevideo en vez de 29, de repente 4 o 5. Más de eso no. Sí, ¿cuántos asesores son puestos a dedo también? Claro. Ese es otro tema. Además son gente con cargo de confianza. En particular, no es gente que haga una carrera, no carrera administrativa. Es gente puesta de confianza, a dedo, que la verdad que es muy oneroso para elegido, el contribuyente. Muy oneroso. Muy sí, sí, sí. Saben que los tengo que invitar, son 18:57. Perfecto. Los tengo que invitar a que vayamos a la primera pausa. Vamos a dar el WhatsApp de La Voz del Vecino. Bueno, si el que quiera escribirle a Nelson o a Nahuel, estamos grabando, ¿no? Sí. No, sí, cuestión. Aún estamos juntando firmas, si quieren acercar firmas para la información del partido. Lo decimos en el próximo bloque. Perfecto. Queda en el estribo ese. Bien. Hablamos de Después eso. lo comentamos mejor. Bien. 098-269-121, La Voz del Vecino, si alguien quiere escribirle a Nelson, a Nahuel o mandar un saludo. Acá estamos. Bien. Pausa y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta siendo las 19:02 con Nahuel Esperanza y Nelson Petkovic. Sí. Petkovic, muy bien. Vamos a continuar, ¿qué les parece? Con lo que quedó ahí, las firmas. el estribo sobre las firmas para oficializar el partido libertario. Sí, la Corte exige, creo que está en el entorno de 1.350, ¿no? Que viene a ser un porcentaje mínimo de la cantidad del no son padrón tantas, electoral. ¿no? No son tantas. Obviamente que nosotros no contábamos con el aval de un partido. No es lo mismo ahora, por ejemplo, Cabildo Abierto, que está tratando de recolectar firmas para la deuda, que ya tiene para las deudas, ¿no? Para plebiscitar de alguna manera el tema de las deudas, que son más de 100.000. Sí, que ellos le dicen usura. Usura, le dicen ellos, claro, dejémoslo aparte. Eso es por préstamos. Claro, Sí, por los sí, préstamos, porque sí. procuran hacer un referéndum al respecto o plebiscito. No tengo Junto claro. con las elecciones. Junto con las elecciones, Sí. entonces va a ser un plebiscito. Bueno, lo que nosotros queremos pedirle a la gente que se acerque a nosotros, que de alguna manera se ponga en contacto, ya sea con la página de Instagram del partido, con la página de Facebook del partido, que busque de alguna manera acercarse a nosotros para poder, o al Twitter también del partido, que es el Partido Libertario del Uruguay. En todas las redes ahí sociales, nuestros colores identificativos son amarillo y negro. Amarillo y negro, lamentablemente. Es como es ¡Qué un fondo amarillo. ¡Qué maldad! Amarillo y negro, lamentablemente. Bueno, yo muy orgulloso del amarillo y negro, pero como una antorcha. Quedamos en minoría. Está lo bueno es que sean diferentes. Así somos los libertarios. Exactamente. Sí, claro, de claro. la variedad está el gusto. Claro. Totalmente. No, y lo que queremos entonces es que la gente se acerque, que quede claro que no implica esto una adhesión total al partido, sino que solamente darnos una pierna, si me permiten el término bien criollo, para poder nosotros acceder a las firmas y llegar entonces y presentarnos. Después la gente puede votarnos o no votarnos, eso dependerá de cada uno. Después que se oficialice el partido, seguramente en el mes de octubre de este año. Es para generar que el Partido Libertario del Uruguay sea un partido oficial, Sí. que pueda competir en las elecciones nacionales y es una opción más en el abanico. Claro. ¿No? Claro. Sí. Sí, es que además la gente tiene que entender que este partido es un partido de la libertad. O sea, si es un partido que propugna la libertad, uno puede estar o no estar, puede coincidir con el que está al lado o no coincidir, pero cada uno se respeta. O sea, de eso se trata. como decíamos hoy en broma con Nahuel acá, él es de Peñarol, yo soy de Nacional, pero todos tenemos respeto por la idea de cada uno, ¿no? Claro. Y los colores que cada uno prefiere.
Aunque vuelvo a repetir, no me hubiera gustado que fuera amarillo y negro el color. Ustedes son, digamos, miembros fundadores del Partido Libertario. De los primeros. De los primeros. Sí. Que esto comenzó en 2019. Sí, en el periodo como electoral grupo anterior. humano, Como grupo humano, personas que empezamos a conversar, a debatir de diversos temas, de cómo está el contexto de nuestro país, qué cosas se pueden hacer para mejorar la situación. Hay personas que estamos más abogadas al activismo o a lo que pueda hacer la labor social. Sí, acá en la presentación y material que vos me mandaste, vos sos medio activista. Sí, claro. Sí. Cada uno desde su lugar, un poco lo que fue viendo. Hay, Nelson, que es abogado, personas más entendidas en la jurisprudencia, algún economista que tenga más entendido la cuestión de los números, personas de distintas áreas de la sociedad, de distintas edades, que al final todos conjugamos en un conjunto de ideas que finalmente concluyó en que decidiéramos, estar acá y decir, queremos oficializar un partido libertario, un partido de ideas, un partido con una postura ética muy clara y con nuestras ideas como escudo y como lanza de batalla al final del día. Estas son nuestras ideas, estos son lo que nosotros creemos y si les gusta, perfecto, son todos bienvenidos a sumar y a construir un proyecto político por el futuro de nuestro país. Claro. Y si no les gustan las ideas, igualmente pueden hablarnos, contactarnos, leer nuestra carta de principios, claro, que para eso lo hicimos justamente, porque nuestro propósito principal es que se debata y se ponga. Nosotros queremos generar un paradigma. Consideramos que en Uruguay no se debaten las ideas de la libertad, que siempre estamos encasillados en esta discusión entre derecha o izquierda, pero que al final del día se están discutiendo la manera en la cual administran y no hacer reformas del Estado de fondo. Constantemente nos suben los impuestos, constantemente aumentan las regulaciones, constantemente aumentan los vínculos laborales con el Estado, específicamente según el último informe fueron más de 300 por este gobierno del Partido Nacional. Y constantemente vemos los mismos problemas al pasar un gobierno colorado, al pasar un gobierno frente amplista, al pasar un gobierno del Partido Nacional. Hay una serie de problemas estructurales de cómo funciona nuestro Estado que nosotros consideramos que es lo que hay que discutir de fondo. Cambiar cómo funciona el Estado uruguayo. No cambiar simplemente quién lo administra. Cambiar todas sus estructuras y todo su marco normativo para avanzar a un verdadero proyecto descentralizador de nuestro país en el cual se priorice cada uno de los uruguayos. Claro. No, nosotros cuando empezamos, volvemos un poquito a lo anterior, teníamos una relación muy amistosa, todavía la mantenemos con Juan Friedel, de la Agrupación Libertaria del Partido Colorado, Martín Birrún y la doctora Rosana Kochbrand del Partido Nacional. O sea, teníamos contactos con otros, ¿no? Yo siempre decía, medio en broma, medio en serio, todos vamos a confluir en un partido libertario, al fin y al cabo, ¿no? Porque es el único lugar donde las ideas van a ser libres realmente, sin la contrapisa de las viejas estructuras de los partidos tradicionales, ¿no? El Partido Colorado, que es ballista de toda la vida, el Partido Nacional, que tiene, si bien tiene cierta ideología realista, también tiene a su vez la wilsonista como contrapeso, que son ideologías que no son tan libertarias, y y la nuestra que sí es realmente sin tapujos. Claro, sin tapujos. Nosotros somos libertarios, punto. Yo soy liberal clásico y acá el amigo Nahuel también, de alguna manera él es liberal, y lo que hacemos todos compartir una misma ideología en la cual la libertad es el norte y el objetivo, ¿no? La libertad primero y la libertad al final. Ahí está. Me llamó mucho la atención a mí cuando estuvimos ahí con Nahuel principalmente. Le mandamos un saludo que vamos a leer, tenemos unos cuantos mensajes a Martín, que fue el que... Martín Plada. No, Martín Pereira. Que fue el que facilitó el contacto. Hizo el contacto para ponernos en contacto. Ahí está. Sí. Gracias a él. Entonces, pero me llamó mucho la atención. Un saludo a Martín, aprovecho. Lo mismo hago. Yo también. Sí. Entonces, me llamó mucho la atención, pero como que bien, ¿no? Que viniera alguien de 22 años, alguien de 61 años, que juntos por un bien común, digamos. Sí, nosotros tenemos mucho feeling con él, somos amigos. Me pareció genial, además. Que al final del día, más allá de las diferencias de edades, los problemas estructurales que tiene Uruguay nos afectan a todos.
Tanto Sí, a Nelson como a mí, como a vos seguramente, Sí. nos preocupa a todos, por ejemplo, el tema de nuestras jubilaciones, cómo funcionan las cajas profesionales, que tenemos la pirámide desastre. demográfica. Claro, Nelson y a mí nos preocupa Un más que desastre, a vos, un desastre. seguramente. No creo, Porque vos tenés 22, entonces yo me voy a comer el te sistema ya quedan quebrado. 40 años, te Claro. faltan 40 No, años todavía. justamente. 40 no, pero... Gran tema, ¿no? Gran tema, lo de las cajas profesionales. La caja profesional, por ejemplo, tenía un gerente al cual le pagaba 800.000 pesos. Qué Tuvo que despedirlo. Qué lindo. No sé si el hombre Sueldo. alcanzaría para vivir. Qué lindo Calculo sueldo. que sí. Sí. Calculo que sí, que le alcanzaría para vivir, ¿no? Yo lo hago por 200. Y tenía un grupo, Bajo 150 tenía un grupo después. de gerentes la caja, o ellos los tienen todavía, en la cual los sueldos de ellos están en el entorno de los 300.000 pesos. O sea, para comparar con el ejemplo que dábamos hoy de las intendencias, Ujú. ganan más que los de Montevideo, que los directores de departamento de Montevideo, que están en 220, bueno, estos buenos señores están alrededor de 300, son 7. Lo peor no es el tema cuando una persona gana mucho, que a mí no me molesta, yo no soy envidioso, gracias a No, Dios, no, y en el no. partido no lo somos. No se trata. No somos envidiosos sobre la posibilidad económica de cada Somos uno. cuidadosos de la Somos plata que cuidadosos de nos la plata de todos. Ese es el tema. O sea, y si uno está en una organización fundida, como es sin duda la caja de profesionales, es absurdo pretender tener sueldo de ese entorno, ¿no? Que prácticamente sean más de $100.000 por mes que todos los afiliados tengamos que estar abonando. En una caja que, según las cifras que se especulan, puede quebrar en el año 2024, ojo. No es que O esté sea, bien. ya. Sí, ya. sí, el año Ay, que viene. el No, año no, que no. viene. Si no hay un rescate del Estado, como Ahí hicieron ahora también con la caja hay bancaria. un tema de qué es lo que se considera quebrado. Si constantemente los gobiernos están aumentando los impuestos, está constantemente tomando deuda y con esto se financia el BPS, realmente Está quebrado, ¿no? está quebrado o no está quebrado, Sí. es un tema de temporalidad. Yo no sé si voy a tener jubilación. Claro. Yo No, con este sistema realmente no sabes. Sí, no sí. tengo la más mínima idea de si voy a tener jubilación. Yo si, por ejemplo, quiero apostar en el uso de mi libertad y mis conocimientos por un modelo criptográfico con el cual tener ahorros para apostar a mi jubilación en los próximos 40 años, llegan los políticos, llega el Estado, me dice que no puedo. Ahora está en el Parlamento una ley de regulación de criptomonedas. sí, de los servicios digitales y virtuales, Sí. etcétera, que van más allá de las criptomonedas. Criptomonedas es una parte, pero a todos los activos financieros virtuales. No, yo no tengo libertad de elegir como qué sistema me quiero jubilar. Claro. Yo nací con políticos que me dijeron, vos tenés este tipo de AFAPs, tenés el BPS, no tenés más. No tenés ninguna Elegir. opción, claro. Y además las AFAP tampoco pueden, por ejemplo, tomar inversiones en el exterior para maximizar, por ejemplo, su valor de rescate y que tus jubilaciones sean más altas. No puede. También, No. ¿por qué? Decisiones políticas. Yo no me pude, por la edad, Claro, digamos, entrar, no pude, sí. no pude salirme No pudiste salir, de la claro. FAP. Claro. No me pude Claro, salir. claro, por, claro. por lo menos elegí una FAP uruguaya. Bien. Porque para que me robe un extranjero que me robe. Preferimos. Sí, Bueno, no sé. totalmente. Mejor que no te robe nadie, diría yo. Mejor que no me robe nadie. Obvio. No, nosotros Pero- en el partido estamos proponiendo siempre el ahorro individual. Claro. Como un sistema que de alguna manera le permita a la gente cubrir, no el sistema de reparto que tiene el BPS, El BPS. que de alguna manera va todo en un fondo común y después, bueno, nos encontramos con que de repente hay alguna disposición de algún ministro, como fue Burro en su momento, que Sí. permitía una jubilación absolutamente laxa en cuanto a sus requisitos y que permitía de alguna manera, entonces, bueno, que fue de alguna manera el engendro que permitió esta situación horrible que está el BPS también, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Los tengo que invitar a que vayamos a la próxima pausa. Perfecto. Tenemos acá unos cuantos mensajitos y algunos... Que habrá, que habrá. Hay algunos que no son personas que tenga registrada Sí. acá, pero o sea, no son contactos Nuevos míos. oyentes. No, Más que bienvenidos. vienen de parte de ustedes. Bien, bien. Vienen Sí, por el sí. lado de ustedes. Sí, pero sí, creo que hay unas cierto. preguntas acá. Así que, bueno, repetimos el WhatsApp 098-269-121. Vamos a la segunda pausa y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta siendo las 19:18 con Nelson y Nahuel hablando sobre este Partido Libertario del Uruguay que, bueno, recuerden Que viene con todo. sí, recuerden las firmas, ¿no? Recuerden
Bueno, siguen cayendo mensajes de... Entonces, vamos a... Bueno, acá Martín, nuestro nexo, digamos, dice... Los estoy escuchando, Javier, un éxito. Te mandamos un abrazo de acá, de los tres. Lo mismo. Martín Pereira. Después acá el amigo Germán Garat, que es contador, jubilado, siempre me dice aclarar porque... Claro, no, tema de la caja. Claro, Sí. Dice, felicitaciones por el programa. 2 preguntas. ¿Qué posición tomaría el Partido Libertario respecto a si el Estado debiera intervenir en la compra del Grupo Minerva de 3 frigoríficos teniendo el 70% de la faena? Eso por un lado. Y... Vamos de a una mejor. ¿Eh? De a una. Dale. Sí. No, en cuanto a esto, estimado contador, lo que decimos nosotros somos partidarios del libre mercado. Vamos a decir primero las cosas como son. Ahora, tampoco somos partidarios de los monopolios. Si hay un monopolio que puede llegar a afectar, o sea, a ver, no he estudiado en profundidad el tema porque la verdad que obviamente no tenemos acceso a la documentación y a las cifras, ¿no? Pero si hubiera un monopolio que afecta de alguna manera el resto de la economía, nosotros ahí sí somos partidarios de que hubiera una intervención y que se evitara el monopolio. No somos partidarios de ningún monopolio, aclaramos, ni privado ni público. Bien. También aclarar que si gusta pasarnos más información del tema para También, que lo estudiemos a fondo, bien, nos puede contactar. para que nosotros podamos darle una información mejor, sí, sin duda. Ahí está. Después dice, ¿qué posición tienen respecto a la intervención del Estado en la protección del medio ambiente, su flora, su fauna, ante grupos capitalistas que por afán de lucro depreden la naturaleza, como pasa en el Amazonas, en la Amazonía? Soviética también. No, a ver, está todo bien. Voy antes de darle paso a Nahuel, que está mucho más enterado del tema que yo. No, bien breve. O sea, a ver, vamos a entendernos. Durante la época del bloque soviético hubo enorme cantidad de defectos, de problemas ecológicos, de tragedias ecológicas, ¿no? Chernóbil, el mar Tarasgol es el nombre correcto, un lago que había que en definitiva, bueno, Chernóbil no necesita explicación, ¿no? No. La peor catástrofe nuclear de toda la historia. Fruto de decisiones políticas. Sin duda. Cabe aclarar. Sí. El lago Tarasgol era un lago donde usaban para extraer sal en la época de la Unión Soviética. ¿Qué pasó? Pasó que se pusieron empresas, pusieron de todo y al final el lago no terminó produciendo nada, en absoluto. También tenían los experimentos que realizaban, creo que era en la Siberia, con respecto a las bombas atómicas, que provocaron también un gran perjuicio en la zona, gran cantidad de cáncer, que es lo que provoca en definitiva la radiación. O sea, y bueno, y por último cierro diciendo lo de Mao, ¿no? Con los gorriones. Mao un buen día Mao Zedong, el líder de la China comunista, paseaba por ahí y se le ocurrió que los gorriones eran malos para la agricultura, ¿no? No sé si algún gorrión le dio algún saludo o algo parecido, no sé. Son las palomas más bien las que te saludan. Pero tú sabes que él pasaba por allí y se le ocurrió que los gorriones eran culpables de la falta de los cultivos suficientes para alimentar a la población china, ¿no? Entonces decidió que había que matar a todos los gorriones. Todos los gorriones de China, prácticamente en un número cercano a los 2 millones, fueron eliminados. Es importante entender que lo que habla Nelson son todas decisiones políticas de estados. De estados, claro. Y de estados en este caso comunistas. El jefe de Estado. No estados capitalistas, sino estados comunistas. O sea, eso en definitiva que tiene que quedar claro que si se habla de una depredación del medio ambiente por parte del capitalismo, no nos olvidemos que en la época del comunismo real, hasta el año 1991 que cayó la Unión Soviética, la depredación sobre el medio ambiente era total. Y termino diciendo lo de Mao, que al final tuvo que su buen amigo Khrushchev mandarle gorriones de la Unión Soviética porque descubrieron que la agricultura, los gorriones eran importantes porque comían las lombrices, comían los gusanos y evitaban entonces que la agricultura... Claro, el primer ministro era de China. Mao Zedong. Sí. Secretario General del Partido Comunista. ¿Hizo algún mea culpa, no? Después, los comunistas en general no lo hacen. Bueno, los comunistas y algunos otros también, de otros partidos. Brevísimo sobre el tema del medio ambiente, que es un tema muy extenso, bastante complejo y que tendríamos que extendernos más para charlarlo adecuadamente. Es un tema de derechos de propiedad. ¿Qué es lo que sucede? Y los dejo para reflexionar a la audiencia. Hay un dilema que lo pueden buscar que se llama la tragedia de los comunes. ¿Qué es lo que sucede cuando es un único ente el cual puede adjudicar si está bien contaminar o no un lugar?
¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en Uruguay con el Estado uruguayo? ¿Por qué UPM puede contaminar el Río Negro? ¿Por qué UPM tiene financiación del dinero de todos nuestros impuestos para contaminar a mansalva millones de litros de agua al día? ¿Por qué? Por decisiones políticas, simplemente. Sí. ¿Cuál es nuestra postura en cuanto al tema del medio ambiente? Derechos de propiedad claros. Si una persona contamina, contaminaste cierta propiedad, que vos seas culpable. Se haga Culpabilizar, claro. Lo que cargo. sucede es que cuando hay mucha política metida en el medio, se distorsiona quién es el culpable de la contaminación. Claro. Pero es un error, repito, es un error pensar que el régimen capitalista es el único que contamina. Claro, el tema es la centralización del poder. Vos cuando vos tenés a todo Uruguay, que es todo un país, y el poder está centralizado en el poder ejecutivo en la toma de estas decisiones, básicamente tenemos carta libre para que depende de quién sea el presidente si se puede contaminar o no. Así de simple. Claro. Bien. Para que reflexionemos todos. Sí, totalmente. Dice, bueno, la amiga Alicia de Brasil dice, buenas noches, muy buena la propuesta de los señores. Quisiera decir que por favor en sus planes propongan una ley para defender a los animales, esos seres indefensos, y que se castigue a los maltratadores con pena máxima. Gracias, éxitos y mucha suerte. Yo tengo 3 perros, puede ser, ¿no? Sí, puede yo servir. tengo 2, sí. También puede servir como ejemplo. Nosotros tenemos un gran cariño por nuestros animales. Bueno, en Uruguay sucede que la ley, a pesar de que establece multas de 1 a 500 unidades reajustables para maltrato animal, el Instituto de Bienestar Animal de Uruguay, que es el INBA, no fiscaliza. ¿Qué significa que esto? Que hay miles de denuncias al INBA, no sabemos exactamente cuántas porque no nos quieren dar. No fui yo exactamente quien pidió los informes, pero conozco gente que ha pedido informes al INBA, no le dan la información, no sabemos cuántas multas se fueron dadas al INBA, y el INBA no fiscaliza. Son muy pocos los casos en los cuales la policía acciona y tampoco hay condena con cárcel para maltratadores. Por tanto, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que se necesita hacer? Bueno, cuestionarnos primero que nada cuál es la funcionalidad del INBA, porque si supuestamente es un instituto de bienestar animal, ¿cómo puede ser que no haya castigo para quienes maltratan animales? Y por otro lado, culpabilizar a las personas que sean maltratadores, que haya pena para que no ellos. está actuando, digamos, No. el INBA. El INBA no fiscaliza, no actúa, no hace nada. Además trabaja de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde. Sí. Vos tenés una denuncia un fin de semana, mala suerte. Olvídate. Después de las 5 de la tarde, mala suerte. Pero Y hay gente cobrando sueldo. Son empleados públicos. Son empleados públicos, Sueldo, sí. bueno, está. No se necesitan más, se necesita eficiencia con los que hay. Claro. Claro, digo, que para hagan que su no trabajo. pongan más. Se Para necesita los fines cambiar las de leyes. semana. Sí. Aclaro que los perros míos no se Bien. llaman ni Conan, ni Milton, No, los míos ni tampoco. Rothbard. Se Dante llaman y Max, Dimitri Uva y se Liz. llaman. Yo tengo Dante y Beethoven, Max, ¿sabías? Uva y Ah, Liz. mirá. Bueno, acá AFE y el Correo pierden 30 millones de dólares por año, Sony 27. Tenemos que apurarnos. Hay que cerrar esas cuevas y con la plata y destinarla a la producción, a la reducción del IVA, perdón. Bien, Tremendo el programa, un fuerte abrazo, muchas gracias. en pocas palabras, ¿no? Sí, por en favor. pocas palabras, Germán. como parte de nuestro plan de gobierno sí es bajar todos los impuestos, entre ellos incluye el IVA y claramente una reducción pronunciada de lo que es el Estado. Eso El perfectamente. IRPF. Sí, también. El IRPF tiene que ser reducido a un nivel razonable. Y para eso también es necesario sacarnos del medio empresas. Sí, es posible que propongamos el JAFE, sí. Es una posibilidad. Sí, sí, sí. No, lo que no funciona, evidentemente nosotros somos Hay que partidarios centrarse en lo importante. Hay cada vez más indigentes en las calles de Montevideo. Hay mucha gente que está en la pobreza. La canasta básica son más de 70.000 pesos y mucha gente gana 20 palos. Y a veces ni siquiera No le da. eso. El salario mínimo es 15.000 pesos. Hay gente que tiene que trabajar en negro porque ni siquiera puede llegar al salario mínimo. Hay muchos problemas. O sea, el AFE no es una prioridad. Claro. No lo es. Bueno, opinión sobre las vacunas, el aborto y el transhumanismo. Bien. Cortito, soy Sí. 28. Bien, sobre las vacunas, vos vacunate todo lo que quieras, nos da igual que no le imponga el Estado. Sobre el aborto, es total decisión de cada uno de los miembros del partido. Sí. De hecho, si leen nuestra carta de principios, está establecido que no hay postura del partido. Sobre el aborto es decisión de cada uno de los miembros del Yo partido. estoy contrario y otros que están a favor. Claro, así que- es la postura personal de cada uno. Y sobre el transhumanismo, esa te la debo, es filosofía, me tendría que
una hora de charla. No da el tiempo, Sí, el tiempo es tirano. Tengo El tiempo otro. es tirano. Queremos agradecer al Partido Libertario de Uruguay que nos dio la oportunidad de conocer una FM que antes de este programa no conocíamos, y en especial este espacio de la voz del vecino, que sorprende por su excelencia. ¡Ay, muchas gracias! ¿Quién es? ¿Quién es? La verdad que sí. ¿Vos sabés quién es? No, yo no lo Porque yo no tengo agendado. Bueno, ojalá que me pongas Pasanos tu nombre. Sí, claro, sí, sí. bueno, muchas gracias. A ver si... Saludos, muchas felicidades a los muchachos. Saludos, Rogelio. No sé, es... No. Y después Germán, que escribió de nuevo, dice: aclaro que ni defiendo los regímenes comunistas, pero tampoco avalo que alguien por tener una propiedad privada tenga derecho a depredar al medio ambiente. Bueno, estamos de acuerdo. Correcto, sí, estamos Claro, de acuerdo. claro. Pero cada uno es responsable de lo que hace. Sí, los Sí. tiempos son limitados, pero justamente al hablar de derechos de propiedad hablamos justamente de eso, de dejar bien en claro la propiedad de quién es, qué es lo que se está contaminando, porque a veces cuando se entiende una propiedad como común, no se sabe quién es el contaminante, porque supuestamente es de todos, y al ser de todos la culpa tampoco es de nadie. Las veredas de Montevideo Sí. están sucias. Los muy basurales sucias. de Montevideo. Los basurales de Montevideo más que las veredas. Cerca de la cárcel de Claro. Punta de Gines, la otra vi un basural que era todo un cerro, me pareció una Sí, locura. todo alrededor de los contenedores en muchos casos, porque claro, mucha gente va a buscar algo para hacerse un pesito, y Sí. lo tira, no lo vuelve a poner, y eso Claro. lamentablemente no se levanta por nadie después. Sí, que nadie se agacha. Queda varios Sí, días. los agrotóxicos en el río Santa Lucía, la contaminación en el río Uruguay. Sí, hay muchas Uruguay cosas está para como decir. está por algo, y es por políticas de Estado. Sí, sí, pero también los ciudadanos tienen que... Tenemos que hacer el mea culpa, Sí. El mea culpa, y también los si somos ciudadanos. culpables, tenemos que ser Asumirlo. culpabilizados. Asumirlo, Sí, totalmente. asumirlo. Sí, todo. Porque una vez iba yo caminando por 18 de julio, hace unos cuantos años, un matrimonio muy joven, una pareja muy joven, con un nene que apenas caminaba, y tiraron cosas a la vereda. Y entonces yo le dije: se te cayó un papel. Y me dijo: yo pago los impuestos. Y le digo: yo también, pero no por eso ando No, por eso van a andar tirando todo basura. a la calle. Es que lo decía Bilardo, por ejemplo, que a los jugadores que estaban en la selección argentina, previo a la concentración del Mundial del 86, que tiraban cosas ahí, le dijo: ¿ustedes en el living de su casa tiran esto? Bueno, entonces levántenlo, muchachos. Sí, claro. En la concentración no podían tirar. Claro. Bueno, próximamente entonces la recolección de firmas va a continuar. Sí. ¿Cuándo las van a presentar en la Corte Electoral? En octubre. En octubre. o Calculo sea, que va a ser en octubre, y si no un poco antes un mes, quizás. más Quizás o estaba menos. marcado en tentativo el 29. Sucede que nosotros al mínimo de firmas ya llegamos, pero igualmente queremos seguir juntando. Reforzar un poquito Claro, por Sí, más las por dudas. firmas las y dudas, por las dudas. ir con una buena espalda de firmas. Ahí está, bien. Después la Corte Electoral me decía, soy Nelson. Y que la Corte demora tiene claro, un pues, mes más o menos. un mes para ver si realmente no hay nadie que se opone, porque de repente hay alguna persona que pueda tener algo similar a libertario y que Sí, puede no decir quieran no, impugnar Ah, el por el partido, nombre. sí. por el nombre, o liberal de no sé qué, de Pepito. Claro, y entonces sí, pueden sí, decir, puede venir alguno y bueno, la Corte después Es como resuelve. un y tema de dice, registro. Claro, es un tema de registro. Más Claro. originales que nosotros, imposible, así que igualmente esto va para Sí, adelante y va con todo. sí, sí. Bien, bien. Cualquier cosa se modificará un poco el nombre. No creo que se vaya a modificar No, nada. No, No, bueno, claro. ojalá que no, claro, Claro, seguramente claro. no. Bueno, a la orden cuando quieran volver. Muchas gracias. Si no, si no te parece mal, Javier, una vez que tengamos ya las firmas presentadas, ¿Cómo no? contactamos ¿Cómo y- no? Me avisan. Y te comentamos en Y qué andamos. comentamos. Claro, además, bueno, me parece bárbaro que es una demostración de democracia y libertad que un partido más exista en el abanico de posibilidades para de que los el ciudadano ciudadanos. Ahí tenga otras está, cada opciones. cual que vote lo que quiera. Sí. No somos todos iguales. Mi sueño es que haya muchos partidos chicos y que ya nadie vote a los partidos tradicionales. Claro. Bien. Sinceramente. No, y el sueño mío sería que hubiera un régimen parlamentario en el cual un presidente realmente tuviera que hacer un acuerdo con varios sectores, con varios partidos sobre un programa común, para que de alguna manera eso tuviera siempre una fuerza en el Parlamento, que es donde debe ser. Claro. Y que el No un poder esté en los partido. bajes. Claro. No esté todo centralizado en un conjunto de políticos Sí. muy reducido que toman todas las decisiones. La lista sábanas tiene que no existir más. O sea, Ahí porque está. tú votás al 1 y de repente te encontrás con el 9 y el 10 que no tenés ni idea Sí, quién sí, es. sí, pero por tabla. Y lo tenés ahí. Sí, se entiende. Así muchos han entrado al Parlamento. Sí. Nos tenemos que despedir.
Bueno, Bueno, muchísimas una gracias. pena porque es maravilloso. La verdad que sí. Espacio, podría seguir hablando. La verdad que sí. horas. Bueno, me alegro mucho y Muchas gracias, Javier, por la agradezco a quién fue que escribió. No me pone el Con nombre. la foto del pajarito, bueno, muchas gracias a vos. La foto del pajarito. Gracias por todo Sí. lo que decís de la radio, de Atlántida FM y de La Voz del Vecino y del Bien. partido Gracias. de Muchas libertario gracias. también. Bien, decí. No, que todos están sumados a sumarse al partido. Esto es un partido autogestionado, autoorganizado. Somos todos laburadores, somos estudiantes. No tenemos ninguna financiación, ni Claro. interna ni interna, ninguna. Claro, es todo pulmón Ninguna. y todo lo hacemos porque realmente queremos un país distinto. Sí, y vos bien. podés ser parte de este proyecto, simplemente acercarte, hablarnos y te sumás. El Partido Libertario del Uruguay en Instagram, por ejemplo. Partido sí. Libertario del Uruguay, Instagram, Twitter, Facebook, en Twitter Twitter. también. Bien. Nuestro logo es amarillo y negro. Exacto. Lamentablemente. Aunque para gustos colores, pero... Bien. Bueno, nos tenemos que despedir, son las 19:35. Muchísimas gracias, Nelson. Gracias, Javier, por ti, gracias a vos. por Ojalá invitarnos. que puedan volver. Sí. Espero que haya sido productiva la Sin visita. duda, sin duda. Gracias, Nahuel. Muchísimas gracias a vos. Bueno, y nos despedimos. Gracias a todos por los mensajes. Gracias a los seguidores. Gracias a los oyentes. Gracias, Mauricio, en controles. Y nos despedimos, La Voz del Vecino, hasta el próximo lunes 18:30 horas por Atlántida FM 89.9. Muchas gracias. Chau, chau. Chao.